Señor Fernando Villa, los estamos saludando desde esta, que es su casa, por supuesto. No habíamos podido grabar antes porque yo en lo personal tenía muchísimos problemillas con respecto a la escuela. Ya terminé, ya presenté el examen profesional, ya solo está en trámite el título. Así es de que ya estaré el mayor tiempo posible en la casa y por supuesto estaré enviándoles mis saludos. Me alegra muchísimo que usted también se vaya a titular de publicista, me dijo aquí por medio del cassette. Qué bueno, Amparito, me da mucho gusto porque recuerda que la mujer ahora debe estar muy bien preparada ante la vida. Tú sabes que ahora debe estar igualdad, hombre y mujer. Me alegra muchísimo. Pues de la familia, ¿qué te puedo contar? Solo estamos los tres, mi papá, mi mamá y yo. Tony, mi hermana y los niños en su casa. Julio César creciendo y ya tiene ganas de entrar al kinder. Adonai muy chiquito, un poquito malito del estómago, pero ya está mejorando. Tony en la cuestión de su trabajo y en el movimiento gnóstico, que están aquí en una gran casa y se están poniendo primera, segunda, tercera cámara y antecámara. Está formidable la organización en México. Bueno, pues Raúl, ¿qué te puedo decir? Raúl ya también se tituló junto conmigo, presentamos el examen profesional. Todo fue un éxito porque todo estuvo de maravilla. Así es de que todos bien, gracias a Dios en esta casa funciona todo normal. Te deseo muy buena suerte, Amparito. A usted, señor Villa, le deseo buenísima suerte y espero que esté muy pronto por México para echarnos otras cumbias de aquellas que se bailan ustedes. Puro Colombia. Bueno, entonces no les quito más su tiempo, le voy a pasar a mi mamá que tiene muchísimas ganas de darles un saludo a los dos. Salúdenme a Toñita, a Anita, a Rosa Elena. También salúdenme por favor a mis grandes amigos Tony y Jairo, que no les, dígales por favor que no les he podido escribir, pero pronto estaré enviándoles cartas. A todos por allá, mis más cariñosos saludos. Reciba, Amparito, mis cariños y abrazos. Señor Fernando Villa, todos mis cariños para ustedes. Hasta luego. Amparito y señor Fernández. Cuánto gusto es oírles por acá la voz a ustedes otra vez en México. Me alegro mucho de que ustedes se acuerden de nosotros, de esta familia Gómez. Ahora me alegro también de oír de que ustedes están gozando de una completa felicidad. Cuánto me alegro. Amparito, me dice usted por medio del cassette que ya se va a recibir. Cuánta felicidad sentimos por parte suya que ya va a recibir su título. Me alegro mucho. Gracias a Dios porque tanto estudiar se sufre mucho y se aprovecha el tiempo. El señor Fernández, ¿cómo sigue de su salud? ¿No le ha vuelto a dar la gripa sabrosa aquella que se llevó? Y también le ruego el favor de que me salude a Toñita y a Anita y a los muchachos y a Clara Luz. Espero verlos pronto por aquí en su casa. Gracias. Ya habló la maestra Literantes, habló Hipatía, y es claro que ahora me toca hablar a mí. Vamos por turno, ¿verdad, Villa? ¿Verdad, Amparito? Como quiera que voy a darles hoy ciertas enseñanzas en este cassette, es claro que vamos a tener que ocuparlo por ambos lados. Por eso cuando termines con esta cara del cassette que estás escuchando, lo volteas del otro lado para que sigas escuchando. Con relación a Pedro Ayala y señora, sí, es un poco doloroso el caso de ellos. Sin embargo, te digo una cosa, Fernando, es facilísimo curar el cáncer. Claro, a los doctores les parece incurable, pero francamente yo he curado muchos casos de cáncer. Si me preguntas qué con qué, te lo diré sencillamente.
con la culebra cascabel. Se le quita la cabeza y los cascabeles. Se utiliza la carne. Y luego, pues que se ponga así al sol a orear un poquito, se reduce a polvo, se mete entre cápsulas vacías que se compran en la farmacia y se le da al paciente una cápsula cada hora. Capsulitas grandes, Fernando. Te aseguro que se curará perfectamente del cáncer con este remedio. Lo que sí sucede es que la cascabel es demasiado celosa. Si se le da al paciente cualquier otro remedio de doctor, por insignificante que sea, aunque sea un simple mejoral, entonces ya no produce ningún resultado. Así pues, si la esposa de Pedro Ayala quiere curarse, se someta al tratamiento de la cascabel, pero cuidado con tomar remedios de doctor, porque entonces de nada le servirá la medicina. Salúdame también por ahí a Rosita. Dile que escuché sus salutaciones y que deseo que progrese esotéricamente, que ese es y será siempre mi mejor anhelo para con ella. ¿Entendido? Salúdame también a Amparito. Mucho me alegra escuchar la voz de tu esposa. Ciertamente te digo que la verdadera felicidad de esposo y esposa es grandiosa. Fue bueno haber seguido el consejo que les di. Ahora todo marcha muy bien. Tu actitud para con los hijos, etcétera, 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 es exactamente la indicada, mi estimable Fernando. Bueno, hasta aquí pues mis salutaciones, porque de lo contrario se nos va a acabar el cassette. Voy a comenzar la grabación sobre instrucción y la continuaré del otro lado del cassette, como ya te dije. Bueno, vamos a comenzar hoy nuestra plática, la cual hago extensible a todos los que concurran a las reuniones que tú convoques. Nuestro tema será relacionado con la cuestión de la transformación de uno mismo. En nuestra pasada plática mucho dijimos sobre la importancia que tiene la vida en sí misma. Dijimos también que un hombre es lo que es su vida y que esta es como una película que al desencarnar nos la llevamos para revivirla en forma retrospectiva en el mundo astral, y que al retornar la traemos para proyectarla otra vez sobre el tapete del mundo físico. Es claro que la ley de recurrencia existe y que todos los acontecimientos se repiten, que todo vuelve realmente a ocurrir tal como sucedió, más las consecuencias buenas y malas. Eso es obvio. Ahora bien, lo importante es conseguir la transformación de la vida. Y esto es posible si uno se lo propone profundamente.
transformación significa que una cosa cambia en otra cosa diferente. Es lógico que todo es susceptible de cambio. Existen transformaciones muy conocidas de la materia. Nadie podría negar, por ejemplo, que el azúcar se transforma en alcohol y que el alcohol a su vez se convierte en vinagre por la acción de los fermentos. Esta es la transformación de una sustancia molecular en otra sustancia molecular. Tú lo sabes. En la nueva química de los átomos y elementos, el radio, por ejemplo, se transforma lentamente en plomo. Los alquimistas de la Edad Media hablaban de la transmutación del plomo en oro. Sin embargo, no siempre aludían a la cuestión metálica meramente física. Normalmente querían indicar con tales palabras la transmutación del plomo de la personalidad en el oro del espíritu. Así pues, conviene que reflexionemos en todas estas cosas. En los evangelios, la idea del hombre terrenal, comparado a una semilla capaz de crecimiento, tiene la misma significación, como la tiene también la idea de renacimiento de un hombre que nace otra vez. Sin embargo, es obvio que si el grano no muere, la planta no nace. En toda transformación existe muerte y nacimiento, o muerte y resurrección. Tú lo sabes. En la gnosis consideramos al hombre como una fábrica de 3 pisos que absorbe normalmente 3 alimentos. Creo que sobre esto ya les ha hablado a ustedes algo el venerable maestro Garga Cuichines. El alimento común normalmente corresponde al piso inferior de la fábrica. La cuestión está del estómago. El aire naturalmente está en el segundo piso, pues se halla relacionado con los pulmones. Y las impresiones, indubitablemente, están íntimamente asociadas al cerebro o tercer piso. Esta es cuestión de observación, ¿verdad, Fernando? El alimento que comemos sufre sucesivas transformaciones. Eso es incuestionable.
proceso de la vida en sí misma, por sí misma, es la transformación. Cada criatura del universo, mi estimable Fernando, vive mediante la transformación de una sustancia en otra. Un vegetal, por ejemplo, transforma el aire, el agua y las sales de la tierra en nuevas sustancias vitales, en elementos útiles para nosotros, como son, por ejemplo, las nueces, las frutas, las papas, los limones, las judías, los guisantes, etcétera. Así pues, todo es transformación. Por la acción de la luz solar y los variados fermentos de la naturaleza. Es incuestionable que la sensible película de vida que normalmente se extiende sobre la faz de la tierra conduce a toda la fuerza universal hacia el interior mismo del mundo planetario en que vivimos. Pero cada planta, cada insecto, cada criatura, el mismo animal intelectual equivocadamente llamado hombre, absorbe, asimila determinadas fuerzas cósmicas y luego las transforma y retransmite inconscientemente a las capas anteriores del organismo planetario. Tales fuerzas transformadas se hallan íntimamente relacionadas con toda la economía de este organismo planetario en que vivimos. Indubitablemente, cada criatura, según su especie, transforma determinadas fuerzas que luego retransmite al interior de la Tierra para la economía del mundo. También las demás criaturas, las distintas especies, las plantas, etcétera, cumplen la misma función. En todo existe transformación. Así pues, la epidermis, dijéramos, de la Tierra es un órgano de transformación. Cuando comemos el alimento tan necesario para nuestra subsistencia, este es transformado, claro está, etapa tras etapa, en todos esos elementos vitales tan indispensables para nuestra misma existencia. ¿Quién realiza dentro de nosotros ese proceso de transformación de las sustancias? El centro instintivo. ¿Cuán sabio es tal centro? Realmente nos asombramos de la sabiduría de dicho centro. La digestión en sí misma, mi estimable Fernando, es transformación. Todos pueden ver que el alimento tomado en el estómago, es decir, en la parte inferior de esta fábrica de 3 pisos, que es el organismo humano, sufre transformación. Si un alimento, por ejemplo, pasara al estómago y no se transformara,
el organismo no podría asimilar sus principios, sus vitaminas, sus proteínas. Eso sería sencillamente una indigestión. Así pues, conforme nosotros vamos reflexionando en esta cuestión, llegamos a comprender la necesidad de pasar por una transformación. Claro está que los alimentos físicos se transforman. Mas hay algo que nos deja mucho a la reflexión. No existe una transformación, por ejemplo, adecuada de las impresiones. Para el propósito de la naturaleza propiamente dicha, no hay necesidad alguna de que el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, transforme realmente las impresiones. Pero un hombre puede transformar sus impresiones por sí mismo, si posee naturalmente conocimiento, dijéramos, de fondo, esotérico, y comprende el porqué de esa necesidad. Resultaría magnífico transformar las impresiones. La mayoría de las gentes, como tú has visto, en el terreno de la vida práctica, creen que este mundo físico les va a dar exactamente lo que anhelan y buscan. Y ahí, mi estimable Fernando, una tremenda equivocación. La vida en sí misma entra en nosotros, en nuestro organismo, en forma de meras impresiones. Lo primero que realmente debemos comprender es el significado de este trabajo esotérico relacionado íntimamente con la cuestión de las impresiones. Que necesitamos transformarlas, es verdad. Uno no podría realmente transformar su vida si no transforma las impresiones que le llegan a la mente. Es urgente, pues, que los que escuchen este cassette reflexionen en lo que aquí estamos diciendo. No existe realmente tal cosa como la vida externa. Y vean ustedes que estamos hablando de algo muy revolucionario. Pues todo el mundo cree que el mundo, que el físico es lo real. Pero si vamos un poquito más a fondo, lo que realmente estamos recibiendo a cada instante, en cada momento, son meramente impresiones. Vemos a una persona que nos agrade o que nos desagrade, y lo primero que obtenemos son impresiones de esa naturaleza. ¿Verdad? Esto no lo podemos negar. La vida es, dijéramos, una sucesión de impresiones. No como creen muchos ignorantes ilustrados, una cosa sólida, física, de tipo exclusivamente material. La realidad de la vida son sus impresiones. Claro está que esta idea que estamos
emitiendo a través de esta grabación resulta ciertamente muy difícil de capturar, de aprehender. Constituye un muy trabajoso punto de intersección. Es posible que ustedes que me están escuchando tengan la certeza de que la vida que tienen existe como tal y no como sus impresiones. Están tan sugestionados ustedes por el mundo físico que obviamente así piensan. La persona que vemos sentada, por ejemplo, en una silla, allá con tal o cual traje de color, aquel que nos sonríe más allá, aquel que va tan serio, etc. Son para nosotros cosas reales, ¿verdad? Pero si meditamos profundamente en todo lo que vemos, llegamos a la conclusión de que lo real son las impresiones. Estas, como ya dije, llegan a la mente a través, claro está, de la ventana de los sentidos. Si no tuviéramos, por ejemplo, ojos para ver, ni oídos para oír, ni tacto para tocar, ni olfato para oler, etcétera, ni aun siquiera boca para gusto, dijéramos, para gustar los elementos que entran en nuestro organismo, ¿existiría acaso para nosotros esto que se llama mundo físico? Claro que no. Absolutamente no. La vida, pues, nos llega en forma de impresiones. Y es ahí, precisamente ahí, donde existe la posibilidad de trabajar sobre nosotros mismos. Ante todo, si eso queremos hacer, pues hay que comprender, ¿no?, el trabajo que debemos hacer. Si no hiciéramos ese trabajo en forma correcta, ¿cómo podríamos lograr una transformación psicológica en sí mismo? Es obvio que el trabajo que vamos a realizar sobre sí mismo debe ser sobre las impresiones que estamos recibiendo a cada instante, a cada momento. A menos que lo aprenda, que lo dijéramos, capte, etcétera, nunca comprendería el significado de lo que en el trabajo es llamado el primer choque consciente. El choque se relaciona con esas impresiones, que son todo cuanto conocemos del mundo exterior, que estamos recibiendo, que tomamos como si fueran las verdaderas cosas, las verdaderas personas. Necesitamos, pues, transformar nuestra vida, y esta es interna. Al querer transformar, pues, estos aspectos psicológicos de nuestra existencia, obviamente necesitamos trabajar sobre las impresiones que entran en nosotros. Claro está. ¿Por qué llamamos nosotros al trabajo sobre la transformación de las impresiones el primer choque consciente?
Por un motivo, mis queridos hermanos gnósticos, por un motivo. Porque sencillamente es algo que en modo alguno podríamos efectuar en forma meramente mecánica. Esto no sucede jamás mecánicamente. Se necesita de un esfuerzo autoconsciente. Es claro que un aspirante gnóstico que comience a comprender esta clase de trabajo, obviamente, por tal motivo, comienza a dejar de ser un hombre mecánico que sirve exclusivamente a los fines de la naturaleza, una criatura absolutamente dormida, que sencillamente no es más que una empleada de la naturaleza para los fines económicos de la misma, los cuales realmente no sirven en modo alguno a los intereses de nuestra propia autorrealización íntima. Si ustedes comienzan ahora a comprender el significado de todo cuanto en este cassette estamos enseñando, si piensan ahora en el significado de todo cuanto se les enseña a hacer por la vía, dijéramos, del esfuerzo propio, empezando con la observación de sí mismos, verán sin duda, mis queridos hermanos gnósticos, que en el lado práctico del trabajo esotérico, todo se relaciona íntimamente con la transformación de las impresiones y lo que resulta naturalmente de las mismas. El trabajo, por ejemplo, sobre las emociones negativas, sobre los estados de ánimo enojosos, sobre la cuestión esta de la identificación, sobre la autoconsideración, sobre los yoes sucesivos, sobre la mentira, sobre la autojustificación, sobre la disculpa y sobre los estados de inconsciencia en que nos encontramos, se relacionan en todo con la transformación de las impresiones y lo que resulta de ello. Así convendrá, mis queridos hermanos gnósticos, que en cierto modo el trabajo sobre sí se compare a la digestión en el sentido de que es una transformación. Quiero que ustedes reflexionen profundamente en esto. Comprendan pues lo que es el primer choque. Es preciso formar un instrumento de cambio en el lugar de entrada de las impresiones. No lo olviden. Si mediante la comprensión del trabajo ustedes pueden aceptar la vida como trabajo realmente esotérico, entonces estarán en un estado constante de recuerdo de sí mismo. Este estado de conciencia de sí los llevará a ustedes naturalmente al terreno viviente de la transformación de las impresiones. Y así normalmente, o supranormalmente, dijéramos mejor, a la de una vida distinta, en lo que a ustedes naturalmente respecta. Es decir, ya la vida no obrará más sobre todos ustedes, mis queridos hermanos, como lo hacía antes. Comenzarán ustedes a pensar y a comprender de una manera nueva. Y este es el comienzo, naturalmente, de su propia transformación. Porque mientras ustedes sigan pensando de la misma manera, tomando la vida de la misma manera, es claro que no habrá ningún cambio en ustedes. Transformar las impresiones de la vida es transformarse uno mismo, mis queridos hermanos gnósticos. Y solo una manera de pensar eternamente nueva puede efectuarlo. Todo este descanso, pues, radica exclusivamente en una forma, pues, dijéramos, radical de transformación. Si uno no se transforma, nada logra. Comprenderán ustedes que la vida nos exige, naturalmente,
continuamente reaccionar. Todas esas reacciones forman nuestra vida personal. Cambiar la vida de uno no es cambiar las circunstancias meramente externas, es cambiar realmente las propias reacciones. Pero si no vemos que la vida exterior nos llega como meras impresiones, que nos obligan incesantemente a reaccionar en una forma, dijéramos, más o menos estereotipada, no veremos dónde empieza el punto que realmente posibilita el cambio y dónde es posible trabajar. Si las reacciones que forman nuestra vida personal son casi todas de tipo negativo, entonces también nuestra vida será negativa. La vida consiste principalmente de una serie sucesiva de reacciones negativas que van como respuesta incesante a las impresiones que llegan a la mente. Luego, nuestra tarea consiste en transformar las impresiones de la vida, de modo que no provoquen ese tipo de reacciones negativas a que estamos tan acostumbrados. Pero para lograrlo es necesario estarnos autoobservando de instante en instante, de momento en momento. Es urgente estar, pues, estudiando nuestras propias impresiones. Luego, se puede dejar que las impresiones lleguen de un modo negativo, mecánico o no. Si no se lo hace, equivale a empezar a vivir más conscientemente. Es decir, uno puede permitir, darse el lujo de que la vida, las impresiones lleguen mecánicas. Pero si uno no comete semejante error, si transforma dichas impresiones, entonces comienza a vivir conscientemente. Por eso se dice que este es el primer choque consciente. Tal primer choque consciente radica precisamente en la transformación de las impresiones que llegan a la mente. Si no se consigue transformar las impresiones que llegan a la mente en el momento mismo de su entrada, siempre se puede trabajar en el resultado de las mismas e impedir, claro está, que produzcan sus efectos mecánicos, que siempre suelen ser desastrosos en el interior de nuestra psiquis. Todo ello requiere un sentimiento definido, una vibración definida del trabajo, una valorización de la enseñanza, porque significa que este esotérico trabajo gnóstico debe ser llevado hasta el punto, por así decirlo, donde entran las impresiones y son distribuidas mecánicamente a su lugar acostumbrado en la personalidad para evocar las antiguas reacciones. Quiero que ustedes vayan entendiendo un poquito más. Voy a tratar, dijéramos, de simplificar a fin de que ustedes puedan entender. Pondré un ejemplo. Si arrojamos una piedra a un lago cristalino, en el lago se producen impresiones, y en la respuesta a esas impresiones dadas por la piedra son las reacciones. Estas se manifiestan en ondas que van desde el centro hasta la periferia, ¿verdad? Bueno, ahora lleven ustedes, mis queridos hermanos gnósticos, este ejemplo a la mente. Imagínensela por un momento como un lago. De pronto aparece la imagen de una persona. Esa imagen, dijéramos, es como la piedra de nuestro ejemplo. Llega al lago de la mente. Entonces la mente reacciona en forma de impresiones, ¿verdad? Digo, en forma de reacciones. Las impresiones son las que producen la imagen que llega a la mente. Las reacciones son la respuesta a tales impresiones. Si ustedes tiran una pelota contra un muro, el muro recibe la impresión, pero luego viene la reacción que consiste en que inconscientemente pues regresa la pelota hacia quien la mandó. Bueno, puede que no le llegue directamente, pero de todas maneras rebota la pelota y eso es reacción, ¿verdad? El mundo todo está formado por impresiones. Por ejemplo, nos llega la imagen de una mesa. Es una imagen que llega a la mente a través de los sentidos. No podemos decir que ha llegado la mesa, que la mesa se ha metido entre nuestro cerebro.
Eso sería absurdo, pero sí se ha metido una imagen de la mesa. Y entonces nuestra mente reacciona inmediatamente diciendo esto es una mesa, y es de madera o es de metal, etc. Creo que ustedes me van entendiendo, ¿no? Bien, ahora hay impresiones que no son muy agradables. Por ejemplo, las palabras de un insultador no son, por cierto, bastante hermosas, que se diga, ¿no? Podríamos, dijéramos, transformar esas palabras del insultador. No, las palabras son como son. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Transformar las impresiones que tales palabras nos producen. Sí, eso es posible. Y la enseñanza gnóstica nos enseña a cristalizar la segunda fuerza, es decir, al Cristo en nosotros, mediante un postulado que dice: hay que recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. He ahí pues el modo de transformar las impresiones que producen en nosotros las palabras de un insultador. Recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. Este postulado pues nos llevará naturalmente hasta la cristalización de la segunda fuerza, es decir, del Cristo en nosotros. Hacer que el Cristo venga a tomar forma en nosotros. Es un postulado sublime, esotérico en un 100%. Ahora bien, si del mundo físico no conocemos sino las impresiones, entonces propiamente el mundo físico no es tan externo como creen las gentes. Con justa razón dijo don Emmanuel Kant: lo exterior es lo interior. Así pues, si lo interior es lo que cuenta, pues debemos transformar lo interior. Las impresiones son interiores. Así pues, todos los objetos, las cosas, todo lo que vemos existe en nuestro interior en forma de impresión. Si, por ejemplo, nosotros no transformamos las impresiones, nada cambia en nosotros. La lujuria, la codicia, el odio, el orgullo, etc. existen en forma de impresiones dentro de nuestra psiquis, que vibran incesantemente. Y el resultado mecánico de tales impresiones han sido todos esos elementos inhumanos que llevamos dentro y que normalmente los hemos llamado yos o yoes, que en su conjunto constituyen el mí mismo, el sí mismo. ¿Verdad? Supongamos que un individuo, por ejemplo, ve a una mujer provocativa y que no transforma sus impresiones. El resultado será que las mismas, de tipo naturalmente lujurioso, originen en él pues el deseo de poseerla. Tal deseo viene a ser el resultado mecánico de la impresión recibida. Y ese deseo viene a cristalizar, a tomar una forma en nuestra psiquis. Se convierte en un agregado más, es decir, en un elemento inhumano, en un nuevo yo de tipo lujurioso, que viene a agregarse a la suma ya de elementos inhumanos que en su totalidad constituyen el ego, el mí mismo, el sí mismo. Pero vamos a seguir reflexionando, pues. En nosotros existe ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza o gula. ¿Ira por qué? Porque muchas impresiones llegaron a nosotros, a nuestro interior, y nunca las transformamos. El resultado mecánico de tales impresiones, pues, de ira, pues fue los yoes, que aún existen, viven en nuestra psiquis, y que constantemente, pues, nos hacen sentir coraje. Codicia. Indudablemente muchas cosas despertaron en nosotros la codicia. El dinero, las joyas, las cosas materiales de toda clase, etc. Esas cosas realmente, esos objetos llegaron a nosotros en forma de impresiones.
Nosotros cometimos el error de no haber transformado esas impresiones, por ejemplo, en otra cosa diferente, en admiración por la belleza, o en altruismo, o en alegría por el dueño de tales o cuales cosas, en fin, en fin. ¿Y qué? Pues que tales impresiones no transformadas, naturalmente, se convirtieron en yoes de codicia que ahora cargamos en nuestro interior. En cuanto a la lujuria, ya dije que distintas formas de lujuria llegaron a nosotros en forma de impresiones, es decir, surgieron en el interior de nuestra mente. Imágenes, dijéramos, de tipo erótico, cuya reacción fue la lujuria. Como quiera que nosotros no transformamos entonces esas ondas lujuriosas, esas vibraciones lujuriosas, esas impresiones, ese sentir lujurioso, ese erotismo malsano, no bien entendido, porque bien entendido ya dije que el erotismo es sabio. Naturalmente que el resultado no se hizo esperar, fue completamente mecánico. Nacieron nuevos yoes dentro de nuestra psiquis, de tipo, claro está, morboso. Así pues, hoy en día nos toca trabajar sobre las impresiones que tenemos en nuestro interior y sobre sus resultados mecánicos. Dentro tenemos impresiones de ira, de codicia, de lujuria, de envidia, de orgullo, de pereza, de gula, etcétera, 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 y otras tantas hierbas. También tenemos dentro los resultados mecánicos de tales impresiones. Manojos de yoes, pendencieros y gritones que ahora necesitamos comprender y eliminar. Todo el trabajo de nuestra vida versa, pues, en saber transformar las impresiones y también en saber eliminar, dijéramos, los resultados mecánicos de impresiones no transformadas en el pasado. El mundo exterior propiamente pues no existe, lo que existe es interno. Las impresiones son interiores y las reacciones con tales impresiones son de tipo completamente, dijéramos, interior. Nadie me podría decir que está viendo a un árbol en sí mismo. No. Estará viendo la imagen del árbol, pero no al árbol. La cosa en sí, como decía don Immanuel Kant, nadie la ve. Se ve la imagen de la cosa. Es decir, surgen en nosotros las impresiones sobre un árbol, sobre una cosa. Estas son internas, son de adentro, son de la mente. Si uno, por ejemplo, no hace una modificación de sus propias impresiones internas, el resultado mecánico no se deja esperar. Es el nacimiento de nuevos yoes que vienen a esclavizar aún más a nuestra esencia, a nuestra conciencia, que vienen a intensificar el sueño, dijéramos, en que vivimos. Cuando uno comprende de que realmente todo lo que existe dentro de uno mismo con relación al mundo físico no son más que impresiones, comprende también la necesidad de transformar esas impresiones. Y al hacerlo, se produce una transformación total de uno mismo. No hay cosa que más duela, por ejemplo, que la calumnia o las palabras de un insultador. Pero si uno es capaz de transformar las impresiones que le producen a uno tales palabras, pues esas quedan entonces sin valor ninguno. Es decir, quedan como un cheque sin fondos. Ciertamente, las palabras de un insultador no tienen más valor que el que le dé el insultado. Si
el insultado no le da valor a tales palabras. Las mismas quedan sin valor. Repito, aunque me haga canción, quedan como un cheque sin fondos. Cuando uno comprende esto, transforma entonces las impresiones de tales palabras, por ejemplo, en algo distinto. En amor, por ejemplo, en compasión por el insultador. Y eso naturalmente significa transformación. Así pues, necesitamos estar transformando incesantemente las impresiones, no solo las presentes, dije, sino las pasadas. Dentro de nosotros existen muchas impresiones que cometimos el error en el pasado de no haber transformado. Y muchos resultados mecánicos de las mismas, que son los tales yoes que ahora hay que desintegrar, aniquilar, a fin de que la conciencia quede libre y despierta. Quiero que ustedes reflexionen más hondamente en lo que estoy diciendo. Las cosas, las personas, no son más que impresiones dentro de ustedes, dentro de su mente. Ustedes transforman esas impresiones, se transforma la vida de ustedes. Cuando hay, por ejemplo, orgullo, este tiene por basamento la ignorancia. ¿De qué puede sentirse, por ejemplo, orgullosa una persona? ¿De su posición social? ¿De su dinero? ¿De qué? Pero si esa persona, por ejemplo, piensa en que su posición social es una cuestión meramente mental, es una serie de impresiones que han llegado a su mente, impresiones sobre su estado social, su dinero. Cuando piensa que tal estado no es más que una cuestión mental, o cuando analiza pues la cuestión del dinero, viene a darse cuenta que este en sí mismo existe en la mente en forma de impresiones. Las impresiones que produce el dinero, claro está. Si analiza esto a fondo, si comprende realmente que el dinero y la posición social y demás no son más que impresiones internas de la mente, con el solo hecho de comprender que son impresiones de la mente, hay transformación de las mismas. Y entonces el orgullo por sí mismo cae, se desploma. Y nace en forma muy natural dentro de nosotros la humildad. Continuando así con estos procesos de transformación de las impresiones, proseguiré con algo más. Si por ejemplo, una imagen, por ejemplo, de una mujer lujuriosa llega a la mente, o surge en la mente, tal imagen es una impresión, obviamente. Nosotros podríamos transformar esa impresión lujuriosa mediante la comprensión. Bastaría con que pensáramos en que la citada imagen es perecedera, que esa belleza es por lo tanto ilusoria. Si recordáramos en ese instante que esa mujer ha de morir y que su cuerpo se va a volver polvo en el panteón, si con la imaginación viésemos su cuerpo en estado de desintegración dentro de la sepultura, sería esto más que suficiente como para transformar esa impresión lujuriosa en castidad. Resultado, no surgirían en la psiquis más yoes de lujuria.
Así pues, conviene que mediante la comprensión transformemos las impresiones que surgen en la mente. Creo que los hermanos van entendiendo que el mundo exterior no es tan exterior como normalmente se cree, es interior. Pues todo lo que nos llega del mundo no son más que impresiones internas. Nadie podría meter un árbol dentro de su mente, ni una silla, ni una casa, ni un palacio, ni una piedra. Lo que hay dentro de nuestra mente no son sino impresiones. Eso es todo, impresiones de un mundo que llamamos exterior, pero que realmente no es tan exterior como se piensa. Conviene pues que estemos nosotros transformando las impresiones mediante la comprensión. Si alguien nos adula, por ejemplo, nos alaba, ¿cómo transformaríamos nosotros la vanidad que tal adulador podría provocar en nosotros? Obviamente, las alabanzas, las adulaciones, no son más que impresiones que llegan a la mente. Y esta reacciona en forma de vanidad. Pero si se transforman tales impresiones, la vanidad se hace imposible. ¿Cómo se transformaría, pues, las palabras de un adulador? Los términos de alabanza. ¿De qué forma? Mediante la comprensión. Cuando uno realmente comprende que no es más que una infinitesimal criatura viviendo en un rincón del universo. De hecho, transforma pues por sí mismo tales impresiones de alabanza o de lisonja en algo distinto. Convierte tales impresiones, dijéramos, en lo que son: polvo, polvareda, cosa. Porque comprende uno su propia posición. Ya sabemos que nuestro planeta Tierra es un grano de arena en el espacio. Pensemos en la galaxia en que vivimos, compuesta por miles y millones de mundos. ¿Qué es la Tierra? Una mísera partícula de polvo entre el infinito. ¿Y qué nosotros? Organismos, dijéramos, casi microorgánicos en esa partícula. Entonces, ¿qué? ¿Qué surgiría en nosotros con estas reflexiones? La humildad, es claro. Y esta, obviamente, produciría una transformación de las impresiones que se relacionan con la lisonja y la adulación o alabanza, claro. Y no reaccionaríamos como resultado en forma de orgullo, ¿verdad? Cuanto más reflexionemos en esto, vemos más y más la necesidad de una transformación completa de las impresiones. Todo lo que vemos externo es interior. Luego, si no trabajamos sobre lo interior, vamos por el camino del error, porque no modificaríamos entonces nuestra vida. Si queremos ser distintos, necesitamos transformarnos íntegramente. Y si queremos transformarnos, debemos empezar por transformar las impresiones. Ahí está la clave para la transformación radical definitiva. En la misma transmutación sexual hay transformación de las impresiones. Transformamos las impresiones animales, bestiales, en el elemento de la devoción. Entonces surge en nosotros la transformación sexual, la transmutación. Creo que ustedes me han comprendido y por hoy llegaremos hasta esta parte pues de nuestro discurso. Espero que los que escuchen esta cinta tengan la amabilidad de analizarla, de comprenderla